Muy buenos días, acá meditando en lo que estamos leyendo en esta semana. Qué interesante y qué mal puede uno ir leyendo todas estos mandatos, porque vienen todos después del capítulo 20 del Éxodo, de los mandamientos, y uno podría pensar que después de esas de esas 10, perdón, de esas 10 tan fuertes indicaciones de Dios, eh, ya estaría y continuaría la parte histórica de la caminata del pueblo de Israel rumbo a Canaán. Y sin embargo, inmediatamente el Señor empieza a darles, creo que hoy podrían llamarse normas. Ahora, la cantidad de cosas que hemos leído ayer son normas éticas. Realmente creo que el cartel es normas éticas para la vida personal, en comunidad, con los bienes, las propiedades, las relaciones. Y por supuesto, estos son dos capítulos de todo lo que hay en el Pentateuco, ¿no? Porque en el Pentateuco vamos a encontrar y vamos a tratar de descubrirlo. De repente, pasajes enteros que son repetidos. Este mismo es repetido después, en el mismo libro de Éxodo, pero vamos a tratar de entender, y es lo que pasa cuando uno lee en voz alta, pensando, vamos a tratar de entender el porqué de muchas de las repeticiones. Quizás lo más simple sea la cabeza dura. El Señor les dijo tercos al pueblo de Israel. Y lo difícil que es la conducta del ser humano en este tiempo que recalcamos todos los días, caminando en el desierto, viviendo en tiendas, con peligros y situaciones. Y situaciones que lo que hemos visto hasta ahora, hasta el capítulo 23, tienen que ver con la vida de ellos, la vida interna de ellos. Todavía no han aparecido peligros exteriores, ni relaciones con otros pueblos, ni nada de eso. Todo lo que habían eran normas que tenían que ver con las actitudes, la responsabilidad de unos con otros, y es tan interesante. Por eso, ojo, cuando uno desecha ciertas cosas, especialmente en el Pentateuco, ¿no? De leyes que uno dice, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, no tienen que ver con los seres humanos, en distinta situación, por supuesto, histórica, cultural, no hay duda, pero hay un trasfondo, una base tan de un Dios misericordioso que por supuesto conocía a ese pueblo, que él lo había formado y ahora lo estaba llevando, porque antes los movimientos como el de Abraham al ir a Egipto en el tiempo de hambre, bueno, tenían que ver con la necesidad y la inteligencia humana, decir, bueno, vamos a buscar donde hay ayuda. Estos eran mandatos que el Señor les estaba dando para vivir, caminando hacia la tierra de Canaán y viviendo como Él quería. Ayer leímos los primeros versículos del capítulo 23. Después dentro de estas normas, de normas muy específicas, ¿no? Las últimas eran las que así llamadas en conjunto de responsabilidades sociales. Pero ahora, estas primeras que leímos ayer, repito, pero vamos a volver a leerlas porque son eh, una prueba de cómo Dios estaba cuidando todas sus vidas. Y en este caso son leyes que tenían que ver con ser justos y con ser misericordiosos. No divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento.
No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Eso habla de ética personal en medio de una sociedad, de cualquier sociedad, la de ellos errantes en medio de los desiertos y esos caminos, pero todos estos principios perfectamente para una sociedad actual. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Y mucho de lo que hemos venido leyendo anteriormente tenía que ver con el cuidado de los más pobres. Versículo 4: si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvele, aunque sea de tu enemigo. Y el siguiente: si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo aunque sea de tu enemigo. Y esto se acercaba al Sermón del Monte más de lo que muchas otras cosas que hemos visto en el Antiguo Testamento. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Ya había hablado de las demandas. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. Esto, ojalá que lean estos pasajes los que hacen la jurisprudencia de los países. Bueno, mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. No priman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia, ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Es un pequeño recorte, porque ahora va a venir con otras cosas de que el Señor los tenía que guiar, pero es un pequeño recorte esto con justicia y misericordia extraordinario para ser tomado por cualquiera y en cualquier tiempo de la historia. Bueno, ahora vienen leyes sabáticas, desde el 23:10. 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el séptimo año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. 6 días trabajarás, pero el día séptimo descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Esto es impresionante. Además, es la explicación que se da tan resumida y mínima al porqué de un séptimo día de descanso. Porque normalmente creemos, bueno, porque Dios reposó y dio un ejemplo del reposo, pero acá lo que está dando es todas las indicaciones. Está completando lo que a un ser humano que normalmente tenemos muy cerrado el alcance de nuestro pensamiento. El descansar, el año era para descansar la tierra, para que la gente del pueblo tenga de ella su alimento, la tierra mejor por no haber sido trabajada todo el tiempo, para que los animales se coman lo que la gente deje, porque nadie va a estar recogiendo en ese momento, van a quedar para, bueno, las viñas, los olivares, y para que descansen los bueyes, los asnos, los esclavos y hasta los extranjeros, porque es evidente, ya hay otra vez que he hablado de eso, es evidente que se ha unido a ellos otros que no eran israelitas. Todos merecían descansar, y este principio de Dios, que en la actualidad se borró totalmente, demostrando cómo la humanidad desobedece completamente los mandatos de Dios. Pero acá tenemos la justificación que muestra
el cuidado y el amor de Dios guiando, guiando. ¿Qué pasa ahora? Cumplan con todo lo que les he ordenado. No invoquen los nombres de otros dioses. Jamás los pronuncien. Ya no sé cuántas veces lo ha ido diciendo, pero era necesario. No invoquen los nombres de otros dioses. Ahora empieza 23:14 a hablar de las fiestas anuales, de esos mandatos que el Señor les enseñaba que guarden para no olvidar. 3 veces al año harás fiesta en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida, Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. La Pascua. Sigue en el 16. La fiesta de... nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Ese era un principio. Dios les estaba empezando a hablar de las ofrendas. La fiesta de la cosecha, la segunda, la celebrarás cuando recojas la primicia de tus siembras. La fecha de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas, todas. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. Y acá vienen varias cosas así muy domésticas. No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. No guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. De manera que cosas muy distintas, y algunas de ellas las vamos a volver después, ver repetidas. Acá empieza algo histórico. Hacía falta en medio de tantas leyes. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. Tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. 6 pueblos. No te inclines ante los dioses de esos pueblos. No les rindas culto ni imites sus prácticas. Más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¡Qué promesa! La siguiente. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. En toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, te turben y huyan de ti. Estas promesas vienen después del mandato de adora a Dios. Que el adora a Dios significa poner al Señor en primer lugar antes que todo. Pero solo con eso, si el pueblo hubiera obedecido. Con todo eso el Señor promete bendecir el alimento, sacar la enfermedad, bendecir la fertilidad y darles larga vida. Y después agrega, aún tus enemigos, porque por ahora iban solos por el desierto, pero cuando llegaran a enfrentarse a enemigos, que tengan miedo, se turben y huyan
de ti. Esta es la promesa del Señor. Versículo 28. Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los heveos, cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año, no sea que al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. ¿Puede haber un papá más amoroso que Dios? Extenderé las fronteras de tu país desde el Mar Rojo, que ellos conocían bien, hasta el mar Mediterráneo, al norte, la separación con Europa, y desde el desierto hasta el río Éufrates, pasando por toda la tierra de los cananeos, pasando por la tierra de los edomitas, moabitas, amonitas, hasta el río Éufrates, el gran río, cerca del cual estarían después Nínive y más adelante Babilonia. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí y tú los desalojarás. No hagas ningún pacto con ellos ni con tus dioses. Ningún pacto con ellos ni con tus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Y acá viene la ratificación del pacto. O sea, nuevamente el Señor, vamos a ver, porque esto viene una escena, este capítulo 24 es una escena tremenda. Esa ratificación del pacto significaba algo más poderoso que Dios iba a hacer para que ellos creyeran en Él y estuvieran dispuestos a obedecer. Capítulo 24. También le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Hasta ahora no había dejado nada más que a Moisés y a Aarón cerca, y ahora hasta 70 de los ancianos. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. De acuerdo a las mismas palabras que habíamos visto cuando el Señor le dijo que pongan un rollo, seguía agregando Moisés a todo esto nuevo que el Señor estaba diciendo. Las leyes de las fiestas, volver a hablar nuevamente de la Pascua y todas las leyes que los preparaban para ir hacia Canaán y para todo lo que podían encontrar. Y vez tras vez Dios les decía que no adoren a otros dioses, no se inclinen ante ellos. A la mañana siguiente madrugó, está hablando de Moisés, madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas, acá aparecen jóvenes, interesante prestarle atención. Envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. Sacrificios especiales, sacrificios de paz, lo dijimos ayer, dice en Reina Valera y quizás en otras traducciones. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar que el Señor
capítulo anterior, había pedido que hicieran el altar ese de piedra. La mitad la echó en tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después, versículo 7, tomó el libro del pacto, los rollos, y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron una vez más, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre y roció al pueblo con ella, no solo era a los tazones, al altar, no, al pueblo. Y dijo, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Qué recuerdo, ¿no? De cuando Jesús tomó el vino y dijo, esta es la sangre del pacto. Bien, vamos al versículo 9. Tengo varios versículos todavía, pero no hemos llegado. El Señor, me quedé en el 9. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. A eso es lo que estaba buscando. ¿Qué es eso de que vieron al Dios de Israel? Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Estaban viendo manos. Bueno, acá, gracias a Dios, las Biblias que tienen referencias, este tema de un pavimento de zafiro. Tengo aquí anotado a Ezequiel 1:26. Ezequiel, un libro complejo, ¿no es cierto? Con muchísimas figuras y momentos. Pero tenemos uno que es muy esclarecedor, en 1:26. También había habido una escena, léanlo los que no lo recuerdan, una escena impresionante que el Señor quiso mostrarle, una revelación a Ezequiel. Hablan que había ángeles, pero voy a leer específicamente. Por encima de esa bóveda, habla de un estruendo por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. El 26 dice, por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro. Y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal bruñido, rodeado de fuego. De su cintura para abajo vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. De manera que es una similitud muy grande con la aparición que tuvieron ahí Moisés y los suyos que el Señor les había permitido. Aquí también había una figura de aspecto humano, pero no se podía ver nada porque después habla de reflejo de metal bruñido, de fuego, de resplandor. Dios no tiene forma humana de ninguna manera, pero por lo que dice en Éxodo casi nos confundiríamos. Pero entonces acá Ezequiel nos dice, tal era el aspecto de la gloria del Señor. Y tengo algo más de la gloria del Señor en Éxodo 16:10. Porque también había habido un momento que Moisés contaba, 16:10, recién habían pasado
ahí estaban luchando para tener el maná y todo eso. Ah, cuando Moisés le dijo a Aarón, dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra él. ¿Y qué vieron? Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. De manera que eso es lo que había vislumbrado el pueblo de lo que habían llamado la gloria del Señor. Después de eso viene el maná. De manera que antes del Señor hacerles entender que no los iba a dejar sin pan y les iba a dar algo, primero vieron una manifestación en una nube de la gloria del Señor. Bueno, eso es para que entendamos lo que dice ahora, lo que pasó en ese momento, donde tenemos ahora, estábamos en 24, donde habla de lo que vieron fue un pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Así que lo que se veía en la tierra era de color zafiro, es un azul muy claro, y el cielo igual. Esa sería la manifestación que ellos vieron. Lo que dice Moisés es que siguieron con vida, porque para ellos era que habían visto al Señor, habían visto una manifestación del Señor. El Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas de la ley con la ley. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Así que el Señor hablaba como si fuera un juez de un tribunal que he escrito para guiarlos en la vida, ¿no? Hemos dicho, tratando de entender qué eran todas estas leyes, aparte de los 10 mandamientos, era para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Ya aparece de vez en cuando, el Señor estaba preparando a Josué para continuar lo de a Moisés. Subió con Josué, ya tenía una prerrogativa especial, Josué iba a poder subir al monte, pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. Tomemos nota de todas estas cosas. El Señor estaba formándonos en un ambiente de cuidado, de misericordia, ¿no? Moisés hasta pensó que si ahí había algún altercado, alguna cosa, vayan a los 2 líderes que quedaron. Versículo 13, en cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. Ahí me pregunto si los que estaban abajo habían visto, llegado a ver, pero me parece que no, porque dice, 6 días la nube cubrió el monte. Entonces, aparentemente los que estaban abajo debían tener fe y creer por fe que Moisés, en este caso con Josué, estaban hablando con Dios. Si a esta altura no creían que Dios hablaba con los hombres, estaban totalmente perdidos. Al séptimo día, Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor. Moisés estaba todavía abajo de la gloria del Señor. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. ¿Qué recuerdo de este momento? Es el de la transfiguración, con aparición,
con Jesús allí, con los discípulos temerosos, espantados, sin entender nada, pero ellos conocían la palabra. Es posible que hayan recordado el tiempo en el que la gloria de Dios se manifestó frente a Moisés, y en este caso era estando ellos con Jesús. Y acá nos dice, lo único que Moisés pudo encontrar en palabras para describir la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Y acá, capítulo 24, versículo 18, último del capítulo, dice: Moisés se internó en la nube y subió al monte. Ya no estaba Josué, ya fue solamente Moisés. Y allí permaneció 40 días y 40 noches. Yo me pregunté por qué no hubo un poco más de relato para que entendiéramos cómo fue esto. Pero gracias a las referencias y a mirar un poco para adelante, 10 capítulos más después, va a volver Moisés a contar todo esto de este momento y va a contar qué pasó ahí adentro de la nube con el Señor. Porque acá terminó el capítulo 24 y el 25, los que han dividido la Biblia en capítulos, siguieron contando las indicaciones, las normas que el Señor daba, ¿no? Mi Biblia dice las ofrendas para el santuario. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Ah, qué interesante. Después iba a haber muchas normas que había que cumplirlas sí o sí, pero acá la deben presentar las ofrendas los que sientan deseo de traerme. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata. ¿Al Señor le gustaba el color rojo? ¿O es que serían los colores más notorios, brillantes y llamativos? No lo sé. Lino fino también, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín. Ay, esto no miré, a ver cómo era el tema de pieles de delfín. A ver si... ¿a qué le llamaban? No lo tengo, no tengo ninguna explicación acá de qué podían ser pieles de delfín. Y maderas de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, todo esto era para el culto, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Ya se empezaba a armar la vida ritual, porque hasta las túnicas que iban a usar los sacerdotes tenían que tener piedras preciosas, y ya desde acá el Señor estaba dándole las indicaciones. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Porque el capítulo 25, ven que uno lo lee y pasa de largo, capítulo 25 dice: el Señor habló con Moisés y le dijo. De manera que termina ese primer párrafo del santuario. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostré. De manera que el señor ingeniero y arquitecto son otra de las posibilidades que él tenía, y que está demostrando que para ayudarlos en su vida espiritual y en su formación, él les iba a dar
los lugares, iba a preparar y armar todo lo necesario para ayudar a sus mentes y a sus espíritus que pudieran tener la reverencia, la solemnidad y la actitud de obediencia al Señor. Por algo, tantas cosas como de acá, como en Éxodo, en Levítico y en Números, siguen apareciendo para que el pueblo tuviera la claridad de que el Señor estaba guiando su vida de relación con Él. Ya había hablado mucho de la relación con los otros, con sus hermanos, pero ahora empieza a mostrarle lo que Él quería para que los ayude a tener una relación con Él en un lugar y con determinadas indicaciones. Muy bien, estamos ahí arrancando el capítulo 25, el capítulo 25 tiene un montón de indicaciones del Señor arquitecto para guiar, para seguir guiando a su pueblo. Cerramos la Biblia y seguiremos. Que el Señor los bendiga ricamente.